Ya estamos de vuelta aquí en su programa Contacto Directo y a esta hora vamos a conversar sobre un tema muy importante para toda la familia. Ojo, por favor, y mucha atención, porque la diabetes es un tema que nos puede ocurrir a todos. Es más, un alto porcentaje de los peruanos son propensos a la diabetes y en muchas familias la diabetes ya está enquistada. Y lamentablemente es un tema que no se reconoce. Es un asesino silencioso. Así he escuchado que la llaman. Y para conversar sobre el tema de la diabetes, está con nosotros el doctor Luis Figueroa Montes. Él es médico patólogo clínico. Actualmente es médico asistente del área de bioquímica del Hospital número 3, Suárez Angamos, de la Seguridad Social. Doctor Figueroa, ¿cómo está? Muy buenas tardes y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco acá Contacto Directo por permitirme hablar, como usted muy bien lo ha dicho, de esta compleja enfermedad a todos los televidentes en este momento. A ver, empecemos por la descripción. Diabetes, ¿a qué se conoce como diabetes? Diabetes en realidad es una enfermedad que viene a ser parte del grupo de enfermedades no transmisibles. Se dice que aproximadamente 45 millones de personas mueren todos los años por estas enfermedades. La diabetes es una de ellas. Esto más o menos equivale al 70% de las muertes en el mundo. Obviamente los países subdesarrollados o países de medianos y bajos ingresos como el nuestro, estas muertes son aún en personas más jóvenes, es decir, muertes precoces. La diabetes, por definición, es una enfermedad crónica que se caracteriza por que se eleva el azúcar en la sangre y poco a poco el páncreas deja de producir la insulina, de tal manera que lentamente la glucosa comienza a incrementarse y comienzan a aparecer los síntomas. Pero como usted muy bien lo dijo, es el asesino silencioso y aproximadamente, dependiendo de la revisión bibliográfica, puede pasar entre 20, 10 o 15 años, donde lentamente la enfermedad va a comenzar a producir un daño en la microvasculatura. ¿Qué significa? Imagínense en su casa, no es, por ejemplo, los tubos de saneamiento grandes que están en las calles, en los troncales, sino en los vasos pequeños, en las tuberías internas de su hogar. Esos vasos son reflejados en el ojo, en el riñón, en el cerebro, en los vasos sanguíneos, en fin. Entonces, lamentablemente, por varias razones, una de ellas es que los pacientes no acceden a los sistemas de salud para tomarse quizás las pruebas necesarias para diagnosticar la diabetes, y el otro es porque esta enfermedad simplemente comienza a presentarse ya con los síntomas clásicos, el paciente recién se da cuenta y toma conciencia de esta enfermedad. Y ya está en un estado avanzado. Y dependiendo del grado y la magnitud del valor de la glucosa, eso ya va a tener un impacto en daño de los vasos grandes, es decir, complicaciones crónicas de la enfermedad, que lamentablemente son fatales, como son la ceguera, las amputaciones de miembro, la diálisis, tienen que estar encadenados a una máquina para que les lave la sangre 3 veces por semana, el derrame cerebral, los infartos de miocardio, y hoy en día se está asociando a algo que se conoce como la demencia. Y esta demencia o diabetes mellitus tipo 3 también se está relacionando a la diabetes. Aparte de otras complicaciones agudas, cuando los pacientes incrementan valores por encima de 250, pueden llegar a la emergencia con una cetoacidosis diabética. Entonces, aquí el primer problema es la falta de cultura preventiva que tenemos los peruanos. Porque los hospitales están ahí, lógico. Todos van a decir, oye, pero que no hay atención, que no hay medicina. Hay muchos factores que, bueno, están. Pero un examen, ¿no? Siempre debe ser parte de la cultura de todos los peruanos. Es más, diría anual, por lo menos, ¿no? En el caso de la diabetes, se recomienda descartar esta enfermedad a partir de los 45 años, ¿no? En personas que no tienen factores de riesgo. ¿Qué significa factores de riesgo? Sobrepeso u obesidad es un factor de riesgo. Pacientes que tienen hermanos o padre y madre con diabetes también es un factor de riesgo. Pacientes que no hacen lamentablemente actividad física son factores de riesgo y otros más. Entonces, en estos casos, estos pacientes deberían ir con más frecuencia, de repente hacérselo una vez al año. Pero en una población normal, mayores de 45 años, debería hacerse por lo menos una glucosa en sangre cada 3 años si no tienes factores de riesgo. Y si tienes factores de riesgo, todos los años. Y estamos hablando de una simple glucosa, que bueno, es compleja de la perspectiva del laboratorio, yo soy especialista en laboratorio, pero en general
es accesible. Y lo más importante, que no es costosa. Doctor, yo le quiero dar, usted me ha hecho recordar, justo me parece que fue en el año 2018, aquí en el programa, bueno, estábamos en otra sede, pero aquí en el programa, mi compañero de trabajo Luis Enrique y yo pasamos por una prueba de glucosa de sangre al momento. Un doctor vino con un glucómetro y nos hizo una prueba a todas las personas del canal. Usted ve que yo soy una persona robusta, por querer llamarme con cariño, ¿no? Y me sacaron una prueba de sangre y yo tenía 96. Y a él, que es una persona delgada como nuestro asistente que está aquí, tenía 115. O sea, también, ojo, los hábitos alimenticios tienen que ver porque puede ser delgado, pero poder estar tu azúcar muy elevada por gaseosas, grasa, pan y diferentes cosas que te llevan a eso. Así que las personas delgadas también que se hagan un chequeo. Muy interesante. Mira, se podría asumir de que el 100% de obesos van a terminar siendo diabéticos, pero eso es falso. Aproximadamente un 20-30% de los pacientes obesos pueden llegar a ser diabéticos. Y usted ha dicho un tema muy importante, que es el tema de la dieta. En el caso de la diabetes es una enfermedad poligénica, es decir, hay varios factores que se asocian a que esta enfermedad aparezca. ¿Cuáles son las principales? El peso. Definitivamente el sobrepeso, la obesidad se acompañan de un síndrome que se conoce síndrome metabólico y este es un factor que predispone a la diabetes. El otro tema es la falta de actividad física. Actualmente se recomienda 30 minutos diarios, por lo menos 6 veces a la semana. El otro tema es el factor genético, la carga genética, es decir, papá, mamá, hermanos de primer orden que son diabéticos. Entonces, todo eso hace de que un paciente pueda tener, obviamente, la diabetes. Ahora, usted mencionó un tema interesante también, el glucómetro. Estos aparatitos que generalmente se utilizan a veces en campañas para diagnosticar diabetes, digamos, sirven solamente para medir el valor de glucosa, pero no deberían definir un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico adecuado tienen que ir a un laboratorio central donde le van a tomar una muestra de la vena, porque hay una variación importante entre lo que reporta este aparatito y lo que nosotros medimos en laboratorios. Entonces, para evitar, obviamente, ese porcentaje de variación, lo importante es que debamos hacernos un test de glucosa en los laboratorios centrales con muestras de la vena. Doctor, la diabetes no tiene cura, ¿no? Pero ¿cómo ha ido avanzando el tema del tratamiento para dar calidad de vida a las personas, para que puedan orientarse, ¿no? A no seguir maltratando sus órganos? A ver, efectivamente, la diabetes, una vez que se diagnostica, es como una etiqueta que va a ir en la frente hasta el último día de nuestra existencia. Y el paciente va a tener que decidir entre morir por las complicaciones de la diabetes o morir por cualquier otra causa que no sea la diabetes. Exacto. Y eso básicamente depende del autocuidado, es decir, cambiar los hábitos que tiene ese paciente. Comer saludable básicamente se restringe a 0 carbohidratos, idealmente 0 bebidas azucaradas, secos alimentos industrializados. Claro, sí. Claro, pan, harina, fideo, arroz, no papa. Esos alimentos tienen un índice glicémico bien alto, entonces eso hay que quitarlo de la dieta y comenzar a hacer un poco de actividad física. Y obviamente existen los medicamentos. Hay medicamentos de primera línea que se comienzan a abordar como parte de un tratamiento inicial, pero si el paciente es más complejo y no se baja el valor de la glucosa, comenzamos a usar otros medicamentos. Y si esto tampoco corrige la diabetes, vamos a tener que llegar a usar la insulina. Exacto. Entonces el paciente va a tener que inyectarse la insulina todos los días y monitorizar. Entonces, en relación al avance de la enfermedad y el tratamiento, hoy en día lo que están tratando la tecnología en la diabetes es hacer que el tratamiento de la diabetes en pacientes insulinodependientes, es decir, aquellos que necesitan insulina para vivir, sea un poco más práctica y menos invasiva. Entonces estamos yendo a lo que se conoce como monitoreo de la glucosa no invasiva. Por ejemplo, hoy en día ya existen lentes de contacto, por decirlo así, que el paciente se pone y a través de la lágrima va a comenzar a medir la glucosa. Esos valores entran a un aplicativo porque debe estar conectado de una otra manera y también tienen otro aparatito que
va infundiendo el valor, va infundiendo las cantidades de insulina que el paciente necesita. Entonces hacen un circuito cerrado entre dosar la glucosa e infundir. Otro ejemplo, hay muñequeras, así como tienen los tenistas, que se ponen y te va dosando en el sudor la glucosa. Entonces ha avanzado mucho la tecnología de esa perspectiva, pero lamentablemente de la perspectiva del paciente que no cuida, una vez que es diabético y no se cuida y no se controla, lamentablemente va a ir a las complicaciones crónicas y que puede terminar usando la insulina, obviamente, por el resto de su vida. Así es, doctor. Lamentablemente no hay mucho conocimiento. Y doctor, vamos a conversar luego de esta pausa que nos toca a continuación, también sobre un libro que nos puede orientar bastante sobre este tema, ¿es verdad? Correcto, es correcto. Perfecto, entonces vamos a ir a una pequeña pausa comercial y luego de ella vamos a volver con el doctor Luis Figueroa Montes, con el cual estamos tocando el tema de la diabetes y una bibliografía que nos ha traído que creo que va a ser muy importante para todos ustedes. Después de esta pausa comercial volvemos con más aquí en Contacto Directo. Estamos de vuelta aquí en su programa Contacto Directo y estamos conversando con el doctor Luis Figueroa Montes, médico patólogo clínico. Actualmente es médico asistente del área de bioquímica del Hospital 3 Suárez Angamos de la Seguridad Social y estamos conversando con él sobre la diabetes en la medicina de laboratorio. Doctor, estamos hablando sobre los valores que dan estos aparatitos para poder medir la glucosa y hay que tener mucho cuidado también con este tema. ¿Podría explicarnos qué consideraciones debemos de tener al momento de hacernos una medida de glucosa? Correcto. En primer lugar, si uno es un paciente diabético, solamente debe usar estos aparatitos que son glucómetros si el paciente usa insulina. Después no tendría por qué usarlo, más bien genera una ansiedad en el paciente, constantemente están pinchándose innecesariamente, porque el control metabólico de un paciente diabético que no usa insulina debe ser en el hospital, en un laboratorio central, con una muestra de la vena. Dependiendo de cómo sea su control, este puede ser cada 2 o cada 4 veces al año. Primer término. Estos aparatitos no sirven para diagnóstico, sirven para monitorizar, para ver un valor indirectamente. ¿Por qué? Porque hay una variación importante con el laboratorio central. Por lo tanto, yo no puedo usar estos aparatos para diagnóstico. Es solamente una referencia. Es una referencia, correcto. Más aún si no está bien controlado, no está bien calibrado, puede haber errores al momento de interpretarlo. Entonces, puedo entender con esto y para tratar de darle un uso, de que una persona con diabetes que está siendo tratado puede usar este aparato para referenciar de que, oye, se le puede haber subido el azúcar o no, pero siempre lo más exacto es ir a un hospital para hacerse una prueba. Y ahí hay que entender, y el paciente diabético tiene que comprender que el test más importante o la prueba más importante para ver su evolución o su monitoreo es la prueba A1C o lo que se conoce como hemoglobina glicosilada. Ese es el test que realmente todo diabético debe de entender que es el más importante para su control. Y ya se ha evidenciado que valores por debajo del 7% son correctos. La esperanza de vida se va a prolongar, las complicaciones van a estar ausentes, pero si es por encima del 7%, la esperanza de vida se le va a cortar y las complicaciones van a ser graves. En glucosa, un valor normal es menor a 100, es decir, hasta 99.99 es normal. Estamos hablando de glucosa de la vena. Entre 100 y 125 es lo que hoy día se conoce como prediabetes. Y la prediabetes es una entidad que no es clínica, pero que no tiene valores ni patológicos para decir que es diabético, ni normales para que estés tranquilo, y te pone, como quien dice, en un semáforo en color naranja para que tú intervengas. Pero existe, doctor, la prediabetes, porque yo he escuchado algún comentario de algún médico que me ha dicho, oye, la prediabetes no existe. ¿Tienes o no tienes? La prediabetes existe porque los valores entre 100 y 125 existen. Por lo tanto, un paciente que va a estar entre 100 y 125 de glucosa, entre 5.7 y 6.4 de la prueba, la hemoglobina glicosilada, o si le hago un test de tolerancia entre 140 y 199, es prediabetes en todo el mundo. Por lo tanto, existe. ¿Y por qué es importante? Porque estos pacientes, justo este bloque de pacientes deberían entrar a lo que se conoce como un programa de prevención de diabetes para hacer una intervención casi similar que un paciente diabético, pero la idea principal es que este paciente no evolucione a la diabetes, que es lo que queremos evitar. No más diabéticos. Justo usted mencionó un tema importante, la prevención, y para evitar más diabéticos es encontrar pacientes prediabéticos, meterlos en un programa y voy a disminuir de esa manera significativa
la diabetes en cualquier sistema sanitario, ¿no? Esos programas de prevención son los que deben de madurar en la red. Doctor Figueroa, lamentablemente, y también lo conversamos en el bloque anterior, existe mucha desinformación, ¿no? O sea, como la diabetes no es algo que se ve, uno empieza a investigar cuando recién tiene un paciente en casa, ¿no?, que le ha dado esta enfermedad. Lamentablemente, creo que hoy es necesario que todos tengan un poco de información sobre ello. Y usted está por editar, por salir al alcance del público, un libro que habla sobre este tema. ¿Podría comentarnos, por favor? Excelente. En realidad, este va a ser mi primer libro, donde resume muchos años de experiencia y mi involucramiento con esta enfermedad, porque todos los días yo en mi hospital diagnostico pacientes con diabetes. Entonces, comencé a ver algún tipo de brecha del conocimiento. Y esta brecha del conocimiento básicamente está enfocada en dos bloques. Uno, por un lado, los pacientes, como usted lo menciona, la desinformación y el desconocimiento que existen de los valores y cómo ellos probablemente no aplican bien las pruebas para tener un control adecuado, porque ahora que estoy en muchos grupos de diabetes y solamente ponen la foto del glucómetro y lo que comí y el paciente diabético cree que eso es todo y no es así y no le da importancia a la hemoglobina glicosilada. Entonces, que los pacientes tengan una buena información es un tema importante. Y por otro lado, es los profesionales de la salud. Y ahí tengo dos bloques. Los médicos que atienden en la consulta u otros profesionales que a veces, por un tema de actualización, no tienen a la mano los criterios actuales de la diabetes. Claro. Y los profesionales de laboratorio, donde con muchas mejoras sustanciales a los procesos tradicionales pueden dar un mejor diagnóstico al paciente. En ese enfoque es que he escrito un libro que se llama La diabetes en la medicina de laboratorio y como usted menciona se va a publicar, voy a hacer el lanzamiento mundial porque esto va a salir en Amazon, claro, el 24 de abril en la ciudad de Lima. El objetivo central de este libro es que los pacientes puedan acceder a una información veraz, científica, médica y que los profesionales de la salud puedan tener actualizados los criterios diagnósticos y otros temas en general que tomen el libro que son de muy buena referencia bibliográfica. Actualmente el libro, como usted lo menciona, está ya terminando su edición en una editorial española y el 24 de abril hago ya el lanzamiento, va a estar en Amazon en formato ebook y también va a estar obviamente en tapa blanda, si lo quieren tener, o yo en las conferencias que durante el año voy a estar desarrollando, voy a tener los libros impresos. Y doctor, eso es muy importante, porque es un aporte muy importante y tal vez este tiene que ser un libro de cabecera para todas las familias, porque hoy día, por ejemplo, he visto las noticias en Ecuador, que están desesperados porque el coronavirus ha llegado y ya todo el mundo quiere comprarse una mascarilla, ¿no? El 3% de los pacientes infectados hasta la fecha ha fallecido con el coronavirus, es decir, 3.800 aproximadamente. Por la diabetes mueren millones de personas en el mundo al año. O sea, si algo usted debe tener es prevenir la diabetes y este libro va a ser una excelente herramienta para poder uno informarse. O sea, los padres de familia, por ejemplo, que somos los responsables de la alimentación en casa, qué importante va a ser de que una persona sepa, ¿no?, que tiene que alimentar bien a sus hijos, que tiene que hacerles exámenes periódicos, que tiene que ellos mismos poder preocuparse y generar una cultura que tiene que ver también con la salud en nuestros hijos para evitar esto. Y más cuando, como usted dice, hay un tema también que viene de familia. Mi padre diabético, mi abuelo diabético, esa herencia es lo que voy a dejar a mis hijos. Así que atención, ¿cómo vamos a poder hacer para acercarnos a este libro y poder tenerlo? Bueno, yo les pediría que me sigan en mi página principal en Facebook, que es, en Facebook me encuentran como Luis Edgardo Figueroa Montes, ahí voy a estar actualizando toda esta información, y también a través de mi página web www.medicinadelaboratorio.com. En estas dos pueden encontrar toda la información que yo estoy presentando, subiendo, para que estén al tanto, y el 24 de abril hago el lanzamiento oficial de mi primer libro en Lima. Y le vamos a pedir, doctor, que después, ya cuando tenga el libro, este 24, lo traiga para poder darlo a conocer a nuestros amigos televidentes, porque creo que es un material importantísimo. Yo le contaba en la pausa comercial que por la diabetes ya he perdido a un amigo, tengo otro que ha bajado 100 kilos de peso, 100 kilos, y tengo otro que ha perdido una pierna por la diabetes. Entonces no es cosa de juego. La diabetes se lleva vidas humanas y puede entrar a tu familia de la manera más inesperada
posible. Doctor, quiero agradecerle por esta importante información. No sé si quiere agregar algo para su público. Bueno, yo solamente quería concientizar sobre esta enfermedad. Se dice que de cada 100 peruanos, 2 nuevos diabéticos aparecen en el año con los exámenes que se hacen, y se calcula que en Latinoamérica para el 2045 van a haber aproximadamente 45 millones de diabéticos. Puedes evitarlo y no ser uno de ellos. Así es, el doctor Figueroa ha estado con nosotros y este importante tema, ya lo sabe, síganlo en sus redes sociales para poder estarte informando sobre el tema, y pronto su libro estará entre nosotros, un libro de cabecera que tiene que estar en todas las familias porque es un tema que puede alcanzarnos a todos. Pausa comercial y volvemos con más aquí en Contacto Directo.